Amigos de EPI, hasta ahora saludamos a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestra señal. Nosotros nos encontramos en la Maternidad Concepción Palacios, esto a propósito de la 7ª Asamblea Intergremial que lleva a cabo los trabajadores del sector de la salud. Esto a propósito del día número 58 de paro indefinido que ha sido convocado por el Colegio Enfermero del Distrito Capital. Precisamente vamos a conversar a esta hora con Ana Rosario Contreras. Ella es presidenta de esta institución, para que nos explique un poco cuál es el ámbito, el contexto que se encuentra hoy día el sector salud, luego incluso de estas medidas económicas. Quiero decirle al país que el sector salud continúa. Después de 58 días de protesta nacional, continuamos protestando porque hasta este momento, pese a los anuncios en materia salarial realizados por el Ejecutivo Nacional, no se ha dado respuesta a las peticiones que de manera tórpida hicimos desde el día 16 de agosto, cuando intentamos entregarle un documento al presidente de la República y fuimos pues reprimidos por fuertes contingentes de la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana con equipos antimotines. Queremos decirle al país que el sector salud sigue activado, sigue movilizado, porque todavía los insumos no llegan a nuestros hospitales, todavía se cierne riesgo a la garantía del derecho constitucional a la vida, por cuanto no tenemos insumos, eso es una realidad, no tenemos respuesta sobre las tablas salariales. El presidente ha hablado del salario mínimo, pero no ha hablado sobre las tablas de los funcionarios públicos en las cuales nos ubicamos todos los gremios del sector salud venezolano. Ana Rosario, incluso después de esta entrega de este documento, el gobierno nacional se ha comunicado con ustedes de alguna forma, el vicepresidente de la República, quien fue el que consiguió este documento. No, hasta este momento lo único que hemos escuchado a través de los medios de comunicación es el presidente anunciar pues un salario mínimo. No obstante, pues no hemos sido llamados por parte de la vicepresidencia de la República, que fue el órgano que recibió el documento, no hemos sido llamados por Miraflores. Por lo tanto, ante la falta de respuesta, hemos decidido mantenernos en protesta nacional activa, y es así que le hacemos un llamado a todos los trabajadores del sector salud, que es farsa los rumores que se han hecho correr, que por este aumento salarial del salario mínimo hemos depuesto pues nuestra posición de mantenernos en conflicto. Ratificamos que el sector salud venezolano sigue en protesta nacional hasta tanto el gobierno no dé respuesta a los puntos que se han hecho entrega en un documento desde el 16 de agosto, que es la dotación de insumos y medicamentos para los cuales no necesitamos ningún congreso para saber cuál es la afectación que tenemos en este momento en nuestros hospitales, y por supuesto sobre la respuesta a las tablas salariales que nosotros hemos solicitado al gobierno nacional y que hasta este momento el Ejecutivo no ha hecho ningún tipo de mención. En consecuencia, los trabajadores del sector salud seguimos sin respuesta y en la protesta activa en la cual nosotros llevamos desde hace 58 días, y el país conoce de eso. Ya solo faltan días para lo que es el Congreso de la Salud. Ustedes fueron convocados, van a asistir, no van a asistir, y por otra parte se está asegurando que el gobierno está solicitando el carnet de la patria para poder pagar este aumento salarial. ¿Estarían dispuestos ustedes, los enfermeros del Distrito Capital, a sacarse un carnet de la patria para recibir ese aumento? Yo creo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara, que dice por igual trabajo, igual salario. No puede el gobierno nacional condicionarme a percibir mi salario a través de un instrumento que no está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Soy licenciada en enfermería, tengo cédula de identidad y formo parte de las nóminas del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y ella tiene el deber y la obligación pues de darme mi salario sin ningún otro condicionamiento que está proscrito por la misma Constitución. No hemos sido invitados formalmente hasta el Congreso, la invitación nos la hizo el ministro de Salud, pero hasta este momento no aparecemos dentro de los invitados al mismo. En consecuencia, pues solicitamos, el sector salud no se opone ir a ningún escenario, pero para ello, por supuesto, deben cursar las invitaciones, porque somos los legítimos representantes del sector salud y tendríamos muchos aportes que hacer a este Congreso, porque repito, no hay que hacer un Congreso para determinar la grave crisis que en este momento está afectando al sector salud. Muy por el contrario, creo que es el momento no de diagnóstico, sino de buscar soluciones. Los problemas todos los venezolanos, los ciudadanos de a pie, el
el ministro de Salud y el Ejecutivo Nacional conocen los problemas coyunturales que afectan de manera peligrosa al sector salud, pero sí pudiéramos hacer aportes como trabajadores de larga data y como personas objetivas para revisar esta grave situación que ya hoy está asumiendo pues un grave riesgo para la vida de los venezolanos. Luego de este aumento decretado por el presidente Nicolás Maduro, prácticamente niveló lo que ustedes exigían, 180 millones de bolívares aproximadamente. Ahora, ¿cuál es la exigencia específicamente en cuanto a salario mínimo? Que se establezca o que se anuncie cuáles son las tablas salariales para los funcionarios públicos, porque si bien es cierto, se estableció un salario mínimo, no es menos cierto que los funcionarios públicos tenemos una escala especial en la cual se ha establecido por historia los sueldos y salarios que percibimos en nuestra condición de empleados de la administración pública. Y escuchamos entonces palabras de Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, quien aseguraba entonces que luego de este aumento del salario mínimo decretado por el presidente Nicolás Maduro, ella exige lo que es el ajuste de las tablas salariales de forma escalonada a los funcionarios públicos y también al nivel de profesional de cada uno de los enfermeros y los médicos que laboran en el sector de los trabajadores de la salud. También vamos a conversar con él, es representante de lo que es el Instituto de Farmacéutica de Venezuela, quien va también a explicar lo que es la participación de los trabajadores del sector farmacéutico en esta protesta que ya lleva día número 58 y que mantiene entonces a pesar de las nuevas medidas económicas dictadas por el presidente Nicolás Maduro. Escuchemos. Que los próximos días podrían aumentar lo que es el precio de los medicamentos en nuestro país. Bueno, evidentemente con esta declaración hecha por el presidente, de paso, que tiene que ver mucho con los insumos, evidentemente cuando tú pasas un dólar de 6 millones, todos los cálculos van a venir en base a ese dólar con el que se va a trabajar. Y evidentemente esto se va a traducir en un aumento de precios no solamente del sector farmacéutico, sino de todos los sectores. Y eso es evidente la situación que se vive. Por eso nosotros le hablamos a él que debería haber habido una liquidación especial para el sector farmacéutico, una liquidación especial que de alguna manera minimiza el precio de los medicamentos, porque se está trabajando a un dólar libre. Ahora el dólar libre se tradujo en que son 6 millones de bolívares la posición de lo que se está presentando en este momento. Claro, pero el aumento del IVA no... Acuérdate que el IVA no incide sobre los medicamentos, sí va a influir sobre los misceláneos, aquel champú que se compra en la farmacia, aquella toalla sanitaria, aquellos pañales, eso sí va a incidir el IVA, pero con lo que es con respecto a los medicamentos, el IVA no lo pecha. También quisiera saber, señor Ceballos, cómo está la situación con las farmacias en nuestro país, si tiene la estadística de cuántas han cerrado hasta el día de hoy. Mira, la situación ahorita es crítica en la farmacia, sobre todo con este aumento de precios. El gobierno no ha terminado de entender que las farmacias no pueden seguir trabajando con un 21%. Y con este aumento de sueldo, esto se va a traducir, y lo verás más adelante, en mayor cierre de farmacia. Pareciera que al gobierno no le importa la disponibilidad y el acceso a los medicamentos. Le hemos pedido al presidente del SUNDE, le hemos pedido al gobierno, al Estado venezolano, que entienda que no podemos seguir trabajando con un 21%, y esperamos que este margen no baje, porque ante la situación que está viviendo todo el sector, esto puede suceder. Ya estaremos preparados para esta situación, pero evidentemente se está acabando con la farmacia de los pueblos, con la farmacia de los caseríos. Llevábamos 120 y pico de farmacias cerradas, esperábamos 100 más o menos de aquí a diciembre, pero cada día la situación con el sector farmacia se traduce en más y más impotencia ante la realidad que estamos viviendo. También pudiéramos quizás asumir que puede ocasionarse una escasez mayor de medicamentos. Ya el sector de productivo, de alimentos, ha indicado que por este ajuste de precios justos que ha indicado el presidente Nicolás Maduro, esta tabla de precios justos, pudiera generarse una escasez de alimentos. ¿El sector farmacéutico pudiera ocasionar ese mismo riesgo? Evidentemente, si no hay divisas, no hay cómo trabajar. Entonces, evidentemente se necesitan divisas en el país. Si el mercado de divisas no funciona, este mercado no se traduce en que funcione, evidentemente los medicamentos no van a poder llegar al país o no se van a producir en la cantidad que se requiere y que se necesita. Por eso es tan importante que se tomen condiciones especiales para lo que es la comida y sobre todo los alimentos, que haya acceso a las divisas. ¿Por qué? Porque cuando no hay acceso a las divisas se elevan los precios de los medicamentos, sobre todo porque ya aumentó el dólar. Salimos de un dólar supuestamente que era medio protegido, porque no era protegido totalmente, a un dólar de 6.000 bolívares.
Esto se traduce, señores, en aumento de precios y todo eso va a ser una estructura de costo. El SUNDE no va a tener manera de manejar esto, porque aquí le van a presentar, esta es nuestra estructura de costo y con esto estamos trabajando y este es el precio con el margen que estamos trabajando. Lo peor de todo es que mientras las farmacias sigan trabajando con 21%, las farmacias se están yendo a la quiebra. Agradecemos entonces las palabras también de Freddy Ceballos, él es presidente del Instituto Farmacéutico de Venezuela, quien indica entonces que por quizás este sector atraviesa un riesgo de lo que es este riesgo de escasez de medicamentos también, al igual que el sector de los alimentos, debido a una información, una divulgación de listas de los alimentos de precios justos. Entonces también el sector farmacéutico atraviesa ese riesgo. También indica entonces que en el país solamente están activos 21% de las farmacias, cosa que cada vez hay más riesgo aún de que ese porcentaje sea aún menor. Nosotros vamos a escuchar a esta hora, como parte de esta séptima asamblea interhospitalaria que se desarrolla en la maternidad Concepción Palacios, a el doctor Carlos Próspero, presidente del SUMIR del Hospital Vargas. Ante todo, ya buenas tardes. Estamos en el mediodía. ¿Cuántos de nosotros aún no han comido, no se han alimentado o quizás se alimentan una vez al día? Algunos los que corren con suerte, con una comida balanceada. Porque para nadie es un secreto que la tristeza que vemos nosotros en nuestros centros de salud, que cada día se deterioran más, en base a la falta de insumos, a la falta de material médico quirúrgico, a la falta de infraestructura. Aquí se le adeuda a nuestros centros de salud una infraestructura que desde hace, para nadie es un secreto, desde hace 20 años no se le ha metido la mano. Aquí se decidió construir una red paralela, que hoy en día esa red paralela también se ha visto maltratada y dejada en el olvido por parte de este gobierno. Nosotros no vamos a esconder, nosotros no venimos a decir mentiras, nosotros le venimos a decir al gobierno con mucha responsabilidad y con mucha verdad que nuestros hospitales y nuestros centros de salud, la red ambulatoria, se encuentran en un deterioro de aproximadamente el 90%. Que hoy no funcionan los quirófanos en un 80%. Que la escasez de medicamentos, como lo decía nuestros compañeros anteriores, ronda alrededor del 70 y el 80%. Que el fin de semana en el Hospital Vargas de Caracas no había no solamente meropenem, sino es que no había ningún tipo de antibiótico, cosa que es fundamental para una atención en un paciente que nos llega infectado. Ningún tipo de antibiótico, que se diga así, ningún tipo de antibiótico. Entonces, en función de que vemos con mucha tristeza todo eso, nosotros no podemos desmayar. Nosotros tenemos que seguir más unidos y firmes que nunca. Tenemos que elevar ese ánimo. Ese ánimo, yo lo decía hace 3, 4 días, cuando vimos lo que pasó con el temblor. Mira, era impresionante cómo veíamos la gente en las calles, asustadas porque se podía caer el edificio y con razón. O se podía deteriorar la infraestructura y con razón. Pero aquellos que yo vi más asustados es aquellos que vivían en las misiones viviendas. O sea, ese es el reflejo de que nosotros no confiamos en una infraestructura montada por un gobierno desastroso. La gente salió corriendo en las misiones viviendas porque no estamos seguros de cómo la construyeron ni cómo la hicieron. Que se le dio la oportunidad de vivir, pero no nos podemos conformar con que se nos dé la oportunidad de vivir en una vivienda, sino que nos den la mejor vivienda, que nos den una vivienda de calidad y que resista terremotos y temblores. Por eso es que nosotros tenemos que decir que si nos dieron los espacios hospitalarios, entonces que nos den unos hospitales de calidad, que nos den unos hospitales donde reinen los insumos, donde reine una infraestructura adecuada y donde tengamos un material médico quirúrgico adecuado para brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. Porque para nadie es un secreto que eso nos hace falta hoy en día. Entonces ese es el vivo reflejo de lo que vivimos hoy en día. Pero también le hago un llamado a esa población que ese día salió entusiasmada porque veía que estaba entusiasmada del susto, porque veía que había un temblor. Entonces, ¿qué más terremoto que el que tenemos nosotros en Miraflores hace 20 años? ¿Qué más temblor que el que tenemos nosotros con 19 ministros de salud y ninguno ha resuelto el problema de salud? Entonces, así como ese terremoto, nosotros tenemos que mantenernos firmes en la calle diciéndole a Venezuela que queremos un salario y un sueldo justo y brindarle una atención de calidad a nuestros pacientes, donde reine eso que es sagrado, que es los insumos, los materiales médicos quirúrgicos y una infraestructura. Nosotros, si en los hospitales se nos mueren los pacientes, igual constituyente, si
Si en los hospitales se nos mueren los pacientes. Igual constituyente. Si en los hospitales se nos mueren los pacientes. Nosotros, la propuesta que acaba de decir nuestro querido doctor presidente de la Federación Médica, de 10 salarios mínimos, es lo justo y lo necesario que nosotros debemos ganar. Yo considero que aquí a todo el mundo, aquí hay beneficio, porque para nadie es un secreto, que lo decía mi compañero residente, que este señor se dice llamar el presidente de la clase obrera. Y aquí la clase obrera ha perdido beneficios que se habían ganado años anteriores. Que esto es una lucha que no viene de ahorita. Esta lucha viene también de los 40 años, porque la clase obrera también salió en los 40 años a decirle a esos presidentes que pasaban por aquí y a esos responsables de la presidencia, como eran los ministros, que pertenecen al Ejecutivo. No es que yo no pertenezco al Ejecutivo porque soy ministro, no, usted es parte del Ejecutivo también, señor ministro, señor viceministro. Entonces, esos beneficios que nosotros habíamos ganado en esas luchas que se dieron anteriormente, se han visto deteriorados, se han visto perdidos, se ha perdido eso que se ha ganado, que hasta vida se dieron en ese entonces. Entonces, en función de todo eso, mi llamado es a que nos mantengamos unidos. Principalmente porque unidos somos más fuertes. Si no nos unimos y si alguno se le viene el camino y dice, bueno, pero ya yo gano 180 millones de bolívares, que son 1.800 bolívares soberanos, como lo dice el presidente, para nadie es un secreto, salga ahorita. Hay sitios donde el queso cuesta el kilo 30 millones de bolívares. Un kilo de carne, 20 millones de bolívares. ¿Ves? Lo que se traduce en 200 y en 140 bolívares soberanos. Entonces, hasta ellos piensan que van a sostener. Miren, no se dejen engañar. Aquí hay que abrir los ojos y estar centrados en lo que queremos. Nosotros no podemos dejarnos engañar. Tenemos que estar claros. Nosotros seguimos en modo protesta en nuestros hospitales. No vamos a doblegar, pero tenemos que estar claros en lo que viene. Entonces yo les quiero hablar para que hagamos conciencia de lo que estamos viviendo y lo que está por venir. Aquí no hay una respuesta completamente clara. Aquí ustedes piensan que con eso que sacó, ese tabulero que sacó ayer, se va a sostener los precios y van a tocar techo. No, señor. Aquí hay un productor en los llanos que le cuesta alimentar un ganado vacuno, un ganado porcino, las gallinas, y esos alimentos son importados. Ellos pagan a dólar paralelo. Entonces, no pretendan que esa gente que le produce, la poca gente que queda produciéndole al país, le puede vender por debajo de sus ganancias. No, porque entonces va a quebrar. ¿Ves? Eso es algo que es lógico. O sea, nosotros no podemos pretender que no, vamos a poner la carne, lo que él decía hace poquito, 3 millones, 4 millones. No, eso no va a tocar techo, eso va a seguir hacia arriba. Porque esa gente que produce no va a vender a perder. Porque esa gente le está aportando al país una producción nacional y no va a vender a perder. Entonces tenemos que estar claros en lo que viene. No podemos seguirnos dejando engañar por este gobierno, que lo que ha hecho es mentirnos. Bueno, 20 años creando una economía destructiva en el país. ¿Dónde están las empresas que tomaron ellos destruidas? ¿Dónde están nuestros centros de salud destruidos? Entonces, en función de todo eso, de que nosotros no tenemos por qué dejarnos engañar, porque no tenemos que conformarnos con lo que él acaba de denunciar, porque nos merecemos más, porque para eso nos formamos. En función de que somos una estructura que todos los días sale a trabajar duro para brindarle ese derecho que está contemplado en la ley del ejercicio de la medicina, que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, que lo dice la Organización Panamericana de la Salud, que se le debe brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. Entonces yo les hago un llamado. Nosotros, y le hago un llamado al presidente, el sector salud decidió salir a las calles, y decidió salir a las calles para mantenerse firme en función del rescate de una atención de calidad, donde reine insumos, donde reine material médico quirúrgico, donde existe una infraestructura adecuada y donde se nos reivindique como debe ser, con un sueldo y un salario justo. Y escúchelo, presidente, nosotros decidimos mantenernos en función de protesta y no vamos a doblegar hasta que aquí reine un salario justo, donde nuestros hospitales se le brinde a nuestros pacientes una atención de calidad, y elevemos esa protesta más allá y digámosle al presidente que no vamos a devolvernos atrás, porque queremos que eso funcione en nuestro país, que nosotros somos parte de la solución y no somos parte del problema. Señor presidente, gobierne, cumpla con su función de presidente y gobierne el país como debe ser. Bien, era la intervención del doctor Carlos Prosperi, presidente del SOMIR del Hospital Vargas.
quien aseguraba entonces que rechazan lo que es toda la implementación de estas nuevas medidas económicas dictadas del Ejecutivo Nacional y que solicita, entonces ratifica lo que ya mencionaba Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio Enfermero del Distrito Capital, que a pesar de este ajuste de las tablas salariales por parte del Ejecutivo, ellos siguen solicitando lo que son al menos en 10 salarios mínimos. Es parte de lo que se genera en esta séptima asamblea interhospitalaria en la maternidad Concesión Palacio, que ya lleva su día número 58. Ellos indican entonces que continuarán en protesta activa, por lo que suponemos que seguirán desarrollando este tipo de asambleas. También importante resaltar lo que decía Freddy Ceballos, presidente del Instituto Farmacéutico de Venezuela, quien aseguraba entonces que en el país solamente están activas el 21% de las farmacias y además este ajuste de estas medidas económicas dictadas desde el viernes pasado muy probablemente generaría lo que es escasez, un mayor escasez de medicamentos debido a la divulgación de estas tablas salariales y también de ajustes de precios justos, tanto de alimentos como de productos farmacéuticos. Nosotros estaremos muy atentos a lo que siga desarrollándose en esta protesta del sector de los trabajadores de la salud, que ya llevan aproximadamente 3 meses en protesta y que van a continuar a pesar de estas medidas económicas dictadas desde el Ejecutivo Nacional. Reportó para BPI TV desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.